Un cordial saludo a todos los países del mundo entero hacia donde llega este medio de comunicación. Bendiciones para todos. En el Evangelio de Juan dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan 3:16. El Señor Jesucristo vino a morir en la cruz del Calvario en propiciación por todos nuestros pecados, en holocausto y expiación, para ser libres del pecado, para libertar a la humanidad del pecado. Y todo aquel que se acerca a Cristo, Él es galardonador de los que le buscan, porque el Señor Jesucristo no vino para condenar al mundo, Él no vino para condenar a la humanidad, sino vino para redimir a la humanidad del pecado con su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. En Isaías capítulo 1, verso 18, dice que si sus pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser blancos como la nieve, como la blanca lana. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos limpia de nuestros pecados con su sangre preciosa. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, renunciando al hombre viejo de pecado, renunciando a todo lo que hayas cometido en su vida. No importa en las condiciones que esté, si está en una condición pecaminosa, el Señor no te va a juzgar. Él te levanta hoy, porque Él vino a levantar del polvo al pobre y al menesteroso del muladar, a dar vida, a tener esa nueva vida en Cristo Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna. Así que la dávida de Dios es darle vida eterna en esta tarde. Es darle vida eterna en esta mañana a aquellos países que están en la mañana, a los países que se encuentran en la madrugada. Vino a darles vida eterna a ustedes y a todos nosotros. En Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la palabra, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que deja que Cristo entre a su corazón, Él está tocando a la puerta de su corazón. Deja que Él entre porque es necesario para haber una cena gloriosa. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para los que le aman. Esa cena gloriosa es cuando nos deleitamos en su bendita palabra. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones y nos deleitamos en Dios, en su presencia, porque es importante tener una nueva experiencia con Dios. Porque Dios nos creó a su imagen con el fin de que le adoremos. Dios todo lo creó por su palabra, pero algo maravilloso que en el sexto día de la creación, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, con el propósito de que le sirviésemos, le adoremos. Es importante tener un arrepentimiento genuino. Es importante llegar a los pies del Cristo y decirle, aquí estoy, yo quiero tener una nueva vida. Tener una nueva experiencia con Dios. La palabra de Dios nos habla acerca del nuevo nacimiento. En aquella noche hubo un principal de la sinagoga llamado Nicodemo, que vino a Jesucristo de noche, porque él tuvo que huir de noche porque temía ser expulsado de la sinagoga por los sacerdotes, los escribas y los fariseos. Temía ser expulsado de la sinagoga. Pero en aquella noche él vino a Cristo y le dijo, Señor, ¿acaso para nacer de nuevo, tengo que entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Pero el Señor Jesucristo le dijo, de cierto os digo, que el que naciere del agua y del Espíritu puede ver el reino de Dios. ¿Qué es nacer del agua? Nacer del agua, de la palabra del Señor Jesucristo, que es el agua de vida que Dios ha dado.
Cuando el Señor Jesucristo fue traspasado su costado con una lanza, ya no salió más sangre, sino salió agua. ¿Por qué? Porque fueron a ver si estaba vivo. Fueron a ver si podían quebrar sus pies. Y fueron a Cristo en la cruz clavado a quebrar sus pies, pero ya él le había muerto. Entonces uno de los soldados sacó su costado, sacó una lanza y traspasó su costado. Y ya no salió más sangre, sino salió agua. Para el Señor Jesucristo, lavarnos en el lavamiento del agua por la palabra. Y de ese costado nació la iglesia. Así como cuando mientras Adán dormía, Dios abrió la carne de Adán y sacó un hueso. De allí sacó a Eva, la mujer, madre de todos los vivientes. Así del costado del Mesías nació la iglesia. Así que es importante nacer del agua y del Espíritu. Es cuando el Espíritu Santo reposa sobre cada vida, cuando el Espíritu de Dios reposa sobre el que le ha recibido, sobre el creyente que ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Reposa el Espíritu Santo y va a tener un nuevo nacimiento, porque es importante nacer de nuevo para ver el reino de Dios y tener un arrepentimiento genuino, renunciando al hombre viejo de pecado, a todo aquello lo que es pecado, como lo dice en Gálatas 5:19. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, iras, contiendas. Todo aquello que es pecado lo encontramos en Gálatas 5:19. Pero dice la palabra que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es importante, cuando hay un nuevo nacimiento, crucificar esta carne, este cuerpo pecaminoso, a la cruz del Mesías, a la cruz, el calvario que padeció él. Ese no es el madero, sino la cruz, todo lo que padeció en el calvario, cuando le escarnecieron, cuando le azotaron, cuando colocaron su corona de espinas. Cuando en cada derramamiento de sangre que el Mesías obtuvo allí en el Calvario, cuando en cada azote, cada espina de ese azote eran unas cuerdas que medían 10 centímetros en los azotes romanos. En cada azote se abrían sus poros de su cuerpo y brotaba sangre. Cuando clavaron sus manos, cuando clavaron sus pies, allí vertía sangre por amor a usted y a mí. Así que el Señor Jesucristo vino en propiciación por nuestros pecados para hacerle una vida libre. ¿Sabes, amigo y amiga, que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia? Dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Lo que aborrezco, eso hago, porque mientras estamos en un cuerpo pecaminoso, tendemos a hacer lo que no queremos. Pero si estamos en Cristo y hemos nacido del agua y del Espíritu, somos nuevas criaturas. Y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él. Así que en esta tarde puedes decir: Señor Jesucristo, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Anota mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames, yo pueda responderte. Gracias por perdonarme y por limpiarme con su sangre preciosa, de la coronilla de mi cabeza hasta la planta de mis pies. Así que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, como lo hizo el carcelero allí cuando estaba en prisión. Las cadenas se cayeron cuando Pablo y Silas cantaban himnos, y el carcelero creyó, y toda su familia creyeron, y en aquella noche fueron bautizados. Bendiciones para todos.